¿qué tal están? Auditorio de discusión, mi nombre es Gilberto Lugo. Y mi nombre es Jair Miranda. Y sean bienvenidos a otro capítulo más de A Discutirlo, el podcast en el que discutimos diferentes temas, tanto estatales como de política, de seguridad y todo lo que ocurre en el estado de Sinaloa. Así es, pues en esta ocasión ya viene siendo el sexto episodio, si no estoy Sí, mal. creo que sí, si no me equivoco. Noveno Episodio, volteadito el dice número aquí nada el más. de producción, ya está en la primaria prácticamente este podcast. Y bueno, comenzaremos con el tema, sin duda alguna, más importante de la semana, que se dio Que a más ha conocer, impactado. ya casi terminándola, que como lo es la salida de Óscar Rentería Chazarino de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa. Gilberto, si nos podrías platicar un poco más sobre esto. Así es, este jueves se informó así de repente y de la nada que Óscar Rentería Chazarino, yo le decía no recién nombrado secretario de Seguridad Pública, porque como comentábamos en capítulos anteriores, no se le veía, era muy poca su actividad pública. No podemos decir que la privada o que su forma de trabajar sea mala, pero la forma en la que se presentaba ante la sociedad pues no era la mejor. Y tras 15 meses de haber ocupado el cargo de secretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, quien dado órdenes a la Policía Estatal y pues prácticamente a todas las autoridades estatales y municipales, pues renunció al cargo presuntamente por motivos personales. Mencionaba en la conferencia mañanera de hoy viernes, el secretario de la Defensa Nacional mencionaba un poco, Ricardo Trevilla Trejo mencionaba un poco sobre las razones. ¿Cuáles eran las razones de él que mencionaba? Las razones prácticamente son para que Óscar Rentería pueda crecer al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues indicó que sigue siendo un agente activo del ejército mexicano, entonces va a ocupar un nuevo cargo. Hasta el momento no se ha dado a conocer cuál es, pero más que nada es eso, es el hecho de que tenga experiencia en otras funciones y poder seguir elevando su currículum, por así decirlo, y en un futuro pues tener un cargo muchísimo más importante. Tal como pasó con el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, quien estuvo muchísimo tiempo aquí en Sinaloa y ahora se encuentra pues al frente, ¿no? En el Estado de México, al frente de todas las corporaciones del Estado de México. Y ahora pues con la salida de Rentería Chazarino, se especula que quien vaya a llegar sea Sinúe Telles López, quien actualmente es comandante del 110 Batallón de Infantería y se encuentra en San Ignacio. Hasta el momento todavía no se ha confirmado esta información, sin embargo, pues es la especulación, sí, y es el nombre que más resuena. Es lo que ha trascendido. Se dice que posiblemente el próximo lunes sea pues ya oficial la toma de protesta. La toma de protesta por parte del gobernador Rubén Rocha Moya, quien también ha estado ausente durante esta semana. Bastante no se le ha visto al menos en eventos públicos, porque estuvo en la Ciudad de México. Estuvo en Mazatlán también con la visita del cónsul. Sí, de Estados Unidos en Hermosillo, quien estuvo acompañado también del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Y pues bueno, ¿qué podemos rescatar de Óscar Rentería Chazarino al frente de la Secretaría de Seguridad Pública? Se trabajó en la recuperación de vehículos. En una semana la misma Secretaría a través de un boletín daba cifras al respecto. Creo que eran más de 100 vehículos. Poco más de 100, alrededor de 107 vehículos en una sola semana. En una sola semana. Del 2 al 8 de marzo era el periodo que se registraba en este último boletín. Detenciones, aseguramientos. O sea, si bien es cierto, la mayoría de las detenciones y aseguramientos son por parte de elementos del Ejército, Guardia Nacional, pues también están en colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública. También se va, pues, cuando llegó, pues pedía más presupuesto, ¿no? Se le otorgó, antes de irse, pues se le ha dotado a la Secretaría de Seguridad, a los policías estatales, de pues lo que sea necesario, ¿no? También... Hace poco pues entregaron bastantes patrullas, 80 patrullas aproximadamente, desde el gobierno estatal y desde el gobierno federal, ¿no? Dotar a las corporaciones locales
de mayor material, era una de las consignas que tenía Rentería Chazarino. Sin embargo, pues también el tema del penal fue una de las principales gestiones que realizó este secretario. Pues desde que entró él ha habido varios cambios dentro del penal, cambios de mandos, tanto de generalmente en la dirección de penales como la dirección de exclusivamente el penal de Aguaruto y el penal del Castillo, justamente en Mazatlán, porque había demasiados objetos ilícitos y otras situaciones que pues, se presentaban aquí en Culiacán. Pues en Aguaruto hubo bastantes riñas desde que entró el secretario, pero hay que tomar en cuenta que él entró en diciembre del 2024, 24. diciembre del 24, casi para el 2025, y desde febrero del 2025 han habido aseguramientos dentro del penal de Aguaruto prácticamente diarios. Sí, hay que entender la coyuntura en la que llega Óscar Rentería, que fue pues después de que estalló esta pugna entre dos facciones del crimen organizado. Le tocó de primera instancia a Gerardo Mérida, quien ahora es ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Óscar Rentería pues vino a suplirlo y Pues pues vamos a esperar. no se va dejando ya, digamos, sin guerra, por así decirlo, a Sinaloa. Creo que faltaría esa palomita, pero en otras cosas, al menos siento que el secretario cumplió. Sí, sí, o sea, se pueden palomear algunas áreas, otras sí deja que desear. Esperemos que el cambio sea para mejor totalmente. Esperemos que todos los cambios que vengan para Sinaloa sean para mejor, que no haya cambios simplemente por cambiar, porque pues Sinaloa está en un estado muy vulnerable últimamente, y que se cambie de la nada el secretario de Seguridad, pues sí destanteó un poco, ¿no? Siempre se menciona esta posibilidad de que debilite a las fuerzas estatales. Sin embargo, pues esperemos que no sea este el caso. Incluso en la visita de Claudia Sheinbaum Pardo a Mazatlán hace aproximadamente ya 15 días, aproximadamente, pues elogió el trabajo que estaba realizando Chazarino, y ella misma explicó que la salida no es tanto por su desempeño, sino que era un cambio que tenía que darse. Y era lo que decíamos hace un momento, es para que ahora el secretario pueda crecer, y vendrá uno mismo, uno más que está dentro del mismo mundo militar, por así decirlo. Sí, justamente es uno de los discursos que se tiene de si debería ser el secretario de Seguridad Pública civil o militar, por el hecho de que es un puesto civil. Sin embargo, en los últimos secretarios que se han tenido se ha visto la coyuntura militar. Sí. Lo teníamos con Mérida Sánchez, último? O sea, lo teníamos... Creo que tenemos que echar... Sí, no tenemos que dar bastante para atrás, porque pues estos últimos dos eran completamente militares, también el caso de Castañeda Camarillo. Entonces, pues habría que ver, ese también va a ser militar, habría que ver cuál sería mejor, ¿no? Militar o civil, ese es el eterno debate. Pero bueno, ya no podemos abarcarnos todo el tema de Chazarino, es bastante extenso. Así que, ¿qué te parece si cambiamos un poco más al tema político? Y es que, pues recuerdas que hace algunas semanas se tuvo una denuncia por parte del PAN y de Movimiento Ciudadano hacia la senadora Imelda Castro por presuntas campañas anticipadas que estaba realizando. Esto porque se veía por ahí algún evento al que asistía la senadora, o unas bardas pintadas que se atribuían presuntamente también a la senadora. Este tema, ¿en qué acabó, Yair? Bueno, esta semana el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa desechó esas demandas, dijo no existe como tal presuntos actos de pre-campaña y campaña de la senadora. También se le señalaba por promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. Como bien dice mi compañero, tanto el partido blanquiazul como el partido naranja pusieron como pruebas las asambleas informativas donde participa la senadora Imelda Castro, quien explica que no son como tal un acto de precampaña, sino es su obligación como senadora de rendir cuentas, ¿no? Cuentas ante la ciudadanía. Las bardas que bien comentas, también en estas asambleas informativas se les entregaba a la gente
abanicos con su rostro, abanico de aire, no vayan a creer Que un ventilador así no, grandote. estos abanicos de mano para echarnos aire cuando el calor pues está muy intenso. Sí, esos típicos abaniquitos de político, vaya, sí, conocidos. Algunos periódicos, por así decirlo, donde venían las acciones que había realizado durante el periodo de sesiones de la Cámara del Senado y entre otras cosas. Sin embargo, pues el IES dice, pues ¿sabes qué? No cumple con los requisitos para proceder y pues las desechó prácticamente. Oye, y si las bardas estas no son pre-campaña, entonces ¿qué son? Pues son un mensaje de paz. Pues sí, un mensaje de paz. Pues hemos visto que este mensaje de paz no ha causado mucha paz aquí en el estado de Sinaloa. Incluso hemos visto algunas veces que justo frente a este tipo de bardas ha habido hechos delictivos, asesinatos y otro tipo de hechos, ¿no? Incluso los tenemos registrados. Aquí en la discusión hemos visto... Son imágenes que te vuelan mucho porque... O sea, el mensaje principal de estas bardas dice, no hay camino para la paz es el camino. Y en estas imágenes, pues podemos ver cómo justamente frente a estas bardas hay un cadáver, una cinta de precaución, patrullas, o sea, entonces todo lo contrario al mensaje que quiere decir la senadora. No se la estoy culpando porque obviamente la situación no es su culpa, pero resulta un poco extraño, ¿no? Este contraste entre el mensaje de la senadora. Exactamente, un mensaje presuntamente de Gandhi, que ahí lo menciona, ¿no? Está el mensaje, abajo Gandhi y más abajo las siglas de Imelda Castro Castro. Así, ICC, así dice. Vocerías ICC, dice. Y ella misma también fue tema de conversación durante el fin de semana. Pues resulta que el pasado sábado se estuvo llevando a cabo el Consejo Nacional de Morena, donde entre tantos temas que surgieron, el más importante pues fue que para el 22 de junio, a partir del 22 de junio, van a comenzar el registro de los consejeros electorales de la Cuarta Transformación, que es básicamente los candidatos a la gubernatura. O sea, es prácticamente una especie de miembro honorífico, ¿no? De Morena. Te dan ese título y ya eres como que un morenista, pero un grado más arriba. Como dices tú, es prácticamente darte el honor y decirte, tú estás palomeado, tú vas a tener algo. ¿Qué? Pues hay que ver, eres, ¿no? El elegido, diría... ¿Cómo se llama de Star Wars? Tampoco me acuerdo, pero quedamos peor. Pero sí, pues prácticamente es decirle, tú vas a tener algo en esas próximas elecciones, que ya cada vez se acerca más el 2027 y vemos más estos movimientos de parte de los partidos. En Morena ha habido mucho movimiento en este sentido y como dices tú, se anunció estos estatutos para estas elecciones. ¿Y qué pasó con Imelda Castro justamente? Bueno, ella no habían pasado yo creo que ni 5 horas ni 4 horas cuando se dio el anuncio de la fecha de que ya iban a iniciar los registros y ella en un evento organizado aquí en Culiacán en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues dijo, a partir del 2027 Sinaloa será gobernado por una mujer. Así, directamente. Y pues, si lo dices por algo, ¿no? ¿A quién se referirá? Será, aunque no dijo su nombre. Un mensaje es claro. Pero al mínimo ya dio el género. El mensaje es claro por su parte. ¿Cuál es el mensaje? Lo dejamos a su consideración. Incluso a la presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, María Teresa Guerra Ochoa, se le preguntó si ella levantaba la mano para ser próxima coordinadora estatal, como es esta figura que le mencionamos, y dijo que ella no descartaba pues estar ahí para el partido. Que ella había levantado la mano, sí, vaya, incluso. Ya ha levantado la mano, siempre ha estado puesta. Va a ser Imelda, va a ser Tere, pero todavía falta que se escoja el género para Sinaloa, porque son 17 entidades las que van a renovar la gubernatura, entre ellos, pues obviamente Sinaloa. Está el tema de la paridad de género. Está el tema de la paridad de género y han explicado de que deben de ser más mujeres que hombres. Entonces, ahí tienen que darse las combinaciones en dado caso. Deberían de ser mínimo 9 mujeres y 8 hombres. Así es. Entonces, falta ver eso, el género.
a partir de mediados de junio, pues... Ya es cuando se empieza a ver, ¿no? Esta salsita, que ocurre pues en todas las elecciones, vemos el movimiento de los partidos y pues Morena, que podríamos decirle ahorita el partido más fuerte que hay en Sinaloa, pues y en México exactamente. Sin duda alguna. Entonces pues se ve el movimiento, pero moviéndonos un poco de partido, ¿qué pasó con el TECIN? ¿Qué dijo el TECIN sobre el PAN? El TECIN ha sacado buenos temas, o sea, tenía rato que nadie hablaba del TECIN. El TECIN es el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Así es, todo. Es que resuelve todos los temas, todas las pugnas electorales, todas estas problemáticas. El tema electoral van con el TECIN. Bueno, el TECIN este viernes no desechó, ¿cómo podríamos decirlo? Revocó más bien las elecciones que se habían realizado para renovar el comité directivo municipal de Navolato, en donde salió vencedora Patricia Sandoval, si no estoy mal, Patricia Sandoval, quien actualmente es síndica procuradora del municipio Cañero. Y de acuerdo con el TECIN, pues hubo una especie de irregularidades, por lo tanto ordenó que se volvieran a emitir una convocatoria para este proceso electoral al interior del partido blanquiazul. Justamente una situación curiosa, ¿no? Porque, pues mencionas tú, irregularidades dentro de estas elecciones. ¿Cuáles serán estas irregularidades? Pues habrá que ver cómo se desenvuelve esta situación que prácticamente dio para atrás la elección, ¿no? Se dio la elección, esta va a ser la persona que va a coordinar pues el comité directivo municipal del PAN en Navolato y dice el TECIN, ¡Ey! Hay algo aquí. Algo aquí no estuvo bien, vamos para atrás y vamos a volver a hacerlas, que ese es lo principal, ¿no? Que se van a volver a hacer estas elecciones. Sí, bueno, el pleno de TECIN determinó que la Comisión de Justicia del PAN incurrió en una indebida fundamentación y motivación al momento de calificar agravios, de los cuales al menos uno cumplía con señalamientos presentados. Es por ello pues que el TECIN determinó que se transgredió el principio de certeza y pues de esa manera, pues ya se dio lo que le comentábamos. Es Patricia Arellano, Patricia Arellano obtuvo 205 votos a favor en la elección pues realizada ya el año pasado, creo que en septiembre aproximadamente, y tuvo una diferencia muy corta de apenas 13 votos de diferencia con su contrincante. Entonces se volverá a hacer. A ver si la militancia del PAN en Navolato le vuelve a dar pues el voto de confianza a Patricia Arellano. Y sí, pues, y no es el único tema que hay ahorita mismo con el TECIN, sino que hay un tema que ha estado en boca de todos, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Y yo creo que está a la par con la salida de Chazarino, que todavía estamos desconcertados porque nos tomó por sorpresa, pero esta situación pues ya viene de un poquito más atrás, y es la denuncia que hizo una diputada de Morena contra una activista de los derechos LGBT y los derechos de las mujeres, contra Emma Cermeño, justamente esta diputada. ¿Quién es esta diputada, Yair? Producción, ¿podemos decir nombre o le ponemos una foto? Por ahí van a ver una foto de la diputada con licencia, quien además es plurinominal, ni siquiera fue electa por la ciudadanía. Una diputada cuyo nombre no vamos a decir, pero asemeja a un fruto seco, ¿no? Un fruto seco con propiedades, entonces ya sabrán de quién hablamos. Sí, justamente, ¿qué pasa con esta denuncia? Y es que esta denuncia deriva de unos chats privados de WhatsApp de Emma Cermeño, de esta activista y trabajadora actualmente de la Secretaría de las Mujeres. Sí. Unos chats de WhatsApp donde presuntamente hablaba mal de se expresaba de alguna manera con presuntas agresiones y amenazas, no directas contra pero sí pues mencionadas a través de este chat, cabe recalcar, privado de WhatsApp entre dos personas. Lo que ocurre es que cuando esta segunda persona con la que hablaba Emma Cermeño, quien además trabaja en el Congreso del Estado como asesor de la suplente de esta diputada, sí, justamente. Entonces, por pues, ahí... Cuando entra a trabajar ya está acá, la relación, bueno, ya entendemos la relación entre esta persona y la diputada. Entonces, como bien dices, pues filtra la conversación,
de acuerdo no con le gusta, ¿no? A la diputada no la le gustan legisladora, estos pues mensajes. hace señalamientos hacia su diversidad, hacia su persona, por lo que hace esta denuncia que ya Es una denuncia por... anteriormente el TECIN ya había Había dicho dicho que no, no, sí, o había sea, no dicho no procede. procede. Es una denuncia por violencia política en razón de género, que para empezar, pues como que a mí no me hace tanto sentido, ¿no? Que sea violencia política en razón de género. Para empezar, el peso político que tiene Emma Cermeño contra una diputada que aparte es presidenta ahorita de la Comisión de Diversidad Sexual de Morena a nivel nacional, si no me Algo así equivoco. es el cargo, sí, ahorita ocupa un cargo en Morena Justamente Nacional. como Es presunta por ello que activista. dejó su curul Exactamente. en el Congreso de Sinaloa. Para decirles un poco sobre pues, el documento que vio el TECID, en el expediente la denunciante señaló que la persona denunciada emitió diversas expresiones en ámbitos políticos, laborales e institucionales que desde su perspectiva constituyen injurias, calumnias, agresiones y prejuicios que invisibilizan su trabajo como feminista y activista. Esta diputada desde hace años ha sido integrante y ha luchado por los derechos humanos de la comunidad la comunidad LGBT. Tras analizar el material, pues los magistrados determinaron pues que sí hubo la existencia de la infracción, incluso impusieron medidas en contra de Emma Cermeño, las cuales son pues que se le prohíbe acercarse, intimidar o molestar a la denunciante por cualquier medio, ya sea por una carta, no creo que le vaya a llegar una cartita, No, pues ni un WhatsApp ya. o sea, ni por señales de humo, ni por nada puede molestar a la diputada. Así tampoco puede realizar acciones que impliquen intimidación, invisibilización o menoscabo en su contra. De igual forma, la Secretaría de Mujeres está obligada a darle tratamiento psicológico a la legisladora, en dado caso, pues, que así lo Por, requiera, por los horribles traumas, ¿verdad? Que le causó esta situación, horribles traumas. Y, también en este mismo sentido, pues ha mencionado justamente Emma Cermeño que pues se trata de un atropello para la privacidad el hecho de que el TECIN haya fallado a favor de la diputada. No solamente las sanciones que se le impusieron, que ciertamente qué bueno que se impusieron estas bajas sanciones, porque en un principio la diputada, la legisladora, pedía reparación del daño de 300,000 pesos. 300,000. ¿De dónde va a sacar una persona que trabaja para una institución pública como lo es Mujeres 300,000 pesos para pagar por presunto daño para el psicológico? enganche de un carro? Y además, no, te compras el carro completo prácticamente Bueno, ya eso con sí. los 300,000 pesos. Y además pedía que la ingresaran al padrón de violentadores, lo cual la impedía, para empezar, aspirar a un cargo de elección popular y en segundo, aspirar a un cargo público que actualmente desempeña. Entonces prácticamente es te corren del trabajo y aparte te cobro 300,000 pesos. Esas eran las condiciones que ponía la diputada. Afortunadamente no fueron a las que falló a favor el TECIN, sino estas que mencionas tú, la de pues no las amenazas y no el contacto con la diputada y pues la atención psicológica hacia la legisladora. Pero pues Emma se ha posicionado en contra de esta situación, del fallo a favor, y pues dice que esto se trata de un precedente en contra de la Sin duda libertad de alguna, expresión. sin duda Y yo alguna. estoy totalmente de acuerdo, y creo que tú también estás totalmente de acuerdo, que el hecho de que conversaciones privadas de WhatsApp puedan ser llevadas a un tribunal como prueba de un delito contra una tercera persona que ni siquiera estaba involucrada en las conversaciones, que sí, es de quien se hablaba, pero ¿cuántas personas no han hablado de otra persona quejándose de otra persona? ¿Cuántas personas, compañeros de trabajo, no se han quejado de su jefe? ¿Cuántas personas no se han quejado de su jefe por WhatsApp? Ahora imagínate que tu jefe te pueda no solo despedir, sino demandar por esta situación, por conversaciones privadas con otra persona. Es algo inaudito, a mi parecer.
Manden fotos de solo una vez, ¿eh? Cuando quieran hablar de algún funcionario público. Para los chismecitos de una sola vez. O una cita en un café y ahí tiran todo el veneno. Pero eso de por mensaje, pues ya deja, como dice Gilberto, un precedente que... Porque también vulnera tu privacidad. Es lo que Sí, argumentaba también Emma Cermeño. Oye, para publicar una conversación deberían estar de acuerdo las dos personas. Para empezar, que una persona publique una conversación privada ya es una violación a tu propia privacidad. Entonces, ahora que la usen en un juicio, ¿qué está pasando? Bueno, pasando a otro tema. También vamos a hablar de más actores políticos el día de hoy. No nos cansamos de hablar de actores políticos. La política mueve todo. Sí, exactamente. Entonces, pues vamos a hablar del secretario de Economía, quien habla de muchos proyectos muy bonitos, pero todos casi a largo plazo. Gilberto, son proyectos, sobre todo en Topolobampo, donde se le está dando mayor, este foco, ¿no? He tenido este foco en los últimos años, para que sea un polo de desarrollo, pero ninguno como tal se llega a realizar en corto plazo, que es cuando más lo necesita en estos momentos la economía sinaloense, que se ha visto afectado por esta violencia en la que cientos, si no es que miles de establecimientos han bajado sus cortinas. Y pues eso es lo que critica la presidenta de Coparmex, Marta Reyes Azueta, y a quien también pues señala que Feliciano Castro Melendres no está en el puesto que debería de estarlo, porque no tiene la suficiente ¿cómo fue la palabra? Expertise, perdón. No tiene la suficiente expertise para ser secretario de Economía. No sé si nos puedes hablar más sobre este tema. Claro que sí, pues mencionas tú, ¿no? Hay muchos proyectos a largo plazo que sí son buenos y son necesarios los proyectos a largo plazo, pero justamente Sinaloa está pasando por una crisis económica derivada de la crisis de inseguridad que necesita más que nunca un experto en economía, mencionaba justamente Reyes Azueta. ¿Y a qué se refiere con esto? A que Feliciano Castro no es experto en economía. Y actualmente, pues es el titular de la Secretaría de Economía de Gobierno del Estado de Sinaloa. Y aquí menciona dos cosas, ¿no? Primero que nada, se está desperdiciando el potencial de Feliciano Castro, que ella misma lo dice, es un gran mediador y tiene una carrera política que sí es cierto, tiene una carrera política que muchas personas envidiarían. Sin embargo, la Secretaría de Economía necesita a alguien que sea especialista en economía. Y por más que Feliciano Castro sea una eminencia en su campo, no tiene nada que ver con la economía. No es un empresario, nunca se ha dedicado a algo parecido. Y por más que sí pueda resolver, pueda sacar adelante el trabajo, no está dando el resultado que podría dar alguien que sí estuviera en este ámbito. Y eso es lo que menciona justamente la presidenta de Coparmex, que se necesita en Sinaloa un secretario de Economía que sepa de economía y pueda traer buenos resultados para Sinaloa. Y no solo lo dice con economía, sino que dice, no pongan secretarios, no pongan funcionarios nada más para llenar el espacio. Pongan expertos, o sea, no solo lo vemos en la Secretaría de Economía, lo vemos generalmente en otras secretarías, brinca de uno para acá, luego para acá, entonces termina, o sea, el mismo secretario estaba en tres secretarías distintas, entonces, ¿de qué es especialista? Recordemos cómo llega a la Secretaría de Economía Feliciano Castro, por temas... Vamos a hacer línea de tiempo, ¿no? Desde antes. Sí, por temas personales, pues el Piti Velarde tuvo que dejar... Vamos un poquito más antes, ¿no? Enrique Insunza sale de la Secretaría General de Gobierno porque pues iba a su campaña para la senaduría justamente, y en eso dice el gobernador, pues, ¿quién de mi confianza? Vamos, Feliciano Castro, te haces tú secretario general de gobierno, en ese entonces era el presidente de la Jucopo. Prácticamente ya dejaba de su cargo en el Congreso del Estado. O sea, justamente en ese periodo. Sí, o sea... Y dice, bueno, ya te vas, vente conmigo, secretario general de gobierno, y así duró buen rato, incluso él era el vocero oficial de gobierno del Estado durante aquellas grandes vocerías donde se informaba sobre seguridad, y posteriormente, pues cuando el Piti Velarde dejó la secretaría en aquel escándalo del muchacho desaparecido en el Valentinos, pues dijo el gobernador, ¿qué cambios hago? Bueno, tú eres de mi confianza, tú vete a la Secretaría de Economía.
se trajo a otra, A Geraldine, Boni, pues la puso en la Secretaría justamente era la General de presidenta Gobierno. de la mesa directiva del Congreso del Estado, la puso en la Secretaría, ahí hizo uno que otro cambio, otro ajuste. Fue más como un favor político, tal vez, el cambio a la Secretaría de Economía de Feliciano Castro, porque yo también concuerdo con lo que dice Marta Reyes, es un gran mediador. A Feliciano le tocó lo fuerte del pleito entre la UAS y gobierno del Estado y Y supo se mantuvo y ahí mediarlo estuvo ahí más o justamente. menos. Entonces, pero de economía, recuerdo que incluso fue a Japón, sacaron los boletines, wow, estamos aquí, Sinaloa en Japón. Pero ¿cuál fue el proyecto de Japón para Sinaloa? El proyecto con el que hablaba de Japón era que justamente, no recuerdo qué empresa de vehículos, iba a ser el principal comprador de la planta esta que se va a realizar de gas. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el La nombre? Metzinol, Sí, de de Metzinol, justamente. Ese era el acuerdo, ¿no? Pero como dices tú, acuerdos a largo plazo. todavía ni siquiera está produciendo La planta la planta, de perdón, metanol. de metanol. Y Entonces, capaz ni siquiera ni le toca a su toca administración, vaya. O a sea, Rocha probablemente este sea hasta el acuerdo, ¿no? 2027 ya, cuando Rocha esté de salida y sea una nueva persona quien tenga pues las riendas del Estado, ¿no? El acuerdo hay, pero hubo más bien entre Sinaloa y empresas japonesas, pero insistimos, se requieren acciones de ya, no a 2 años, no al próximo año. Se necesitan proyectos y gestiones que inmediatamente ayuden a la economía sinaloense a crecer. Marta Reyes Azueta, justamente la presidenta de Coparmex, siempre ha sido una voz que no le ha llevado a la contraria al gobierno, pero siempre ha recalcado este tipo de situaciones. Pero en este caso lo estamos viendo desde la trinchera de los empresarios. O sea, es una empresaria y está representando a los empresarios. Si los empresarios están señalando al secretario de Economía, es por algo. No es solamente porque sí, el secretario de Economía es justamente el que se debe encargar de estas situaciones. Dice que ni siquiera se han visto con él, que desde octubre que tomó el cargo no se han visto con Feliciano Castro, pero que él ya sabe lo que quiere Coparmex. Entonces, si ni siquiera se ha visto con una de las principales cámaras a nivel local, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí justamente dentro de la Secretaría de Economía? Incluso a Marta Reyes, por ser esa piedrita en el arroz, como se dice popularmente, no ha sido invitada a algunas reuniones entre autoridades y empresarios. Y ella misma lo ha señalado de que no va a ser una foca aplaudidora como posiblemente otras cámaras. Y no es la única líder empresarial, el de hoteles y moteles también ha pedido que les echen la mano, sobre todo en Culiacán, porque no viene mucho turista, entonces han tenido que despedir gente Justamente o han cerrado temporalmente algunos cuartos. Sí, pues es un sector que vive totalmente del turismo, ya sea turismo de vacaciones o turismo de negocios. Entonces, que no esté viniendo gente a Culiacán, pues les afecta. Y además de la Secretaría de Turismo, pues la Secretaría de Economía es de las principales que debe pues garantizar este tipo de situaciones. Pero bueno, Yair, creo que ya es momento de despedirnos por el día de hoy. Un episodio cargadito, bastantes temas muy, muy, muy relevantes en el estado de Sinaloa. Les recordamos que esto es una opinión personal, pero si Y no concuerdan, mencionamos marcas, que quede claro, no mencionamos marcas. por lo pronto. Y si tienen algún tema que les gustaría que tocáramos, nos lo pueden dejar en los comentarios. O si ustedes piensan de que estamos en lo equivocado, Sí, pues sí, o sea, también háganlo saber. Todo lo que ustedes piensen, háganlo saber porque la retroactividad siempre es importante en este tipo de ejercicios. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de discusión, en Facebook, Twitter, Instagram, MySpace, Windows Live Messenger, High fives. todos esos, y en nuestra página web www.discusion.com.
Así es, para estar enterados de todas las noticias, tanto de Culiacán como de Sinaloa, México y, como siempre digo, incluso a nivel internacional. Pues muchísimas gracias por vernos el día de hoy. Yo soy Gilberto Lugo. Yo soy Jair Miranda y que tengan un excelente fin de semana.